Bueno, otra vez bienvenidas y bienvenidos aquí y acullá, los del otro lado de YouTube, a este lanzamiento del ciclo Trías Metol y la izquierda latinoamericana. Viva la patria, argentinos orientales. Así comienza la proclama del general Lavalleja al pisar hoy, hace exactamente 199 años, la playa de la Graciada, devenida luego más finamente de la Agraciada. Lo que llamamos la Cruzada Libertadora o desembarco de los 33 orientales, que no eran ni 33 ni todos orientales. Tanto Trías como Metol les hubiera importado mucho esta fecha también por otro acontecimiento que ocurrió 15 años antes de este desembarco, el Jueves Santo de 1810, en la Capitanía General de Venezuela, cuando la multitud caraqueña desconocía el mandato del capitán español Vicente Emparán, que termina renunciando, iniciando así el proceso independentista que culmina el 5 de julio del año siguiente, pero en rigor se celebra hoy en Venezuela el Día de la Independencia. Bueno, entonces, como no quiero extenderme mucho, porque queremos oírlos a ellos, que estaban ansiosos por empezar, los presento, aunque por supuesto no haga falta. Mara Espasande, que la tenemos por Zoom, licenciada y profesora en Historia por la Universidad Nacional de Luján y especialista en pensamiento nacional latinoamericano, ¿sigo?, del siglo XX por la Universidad Nacional de Lanús. Actualmente es investigadora y docente de la Universidad Nacional de Lanús, profesora del Seminario de Pensamiento Nacional Latinoamericano y del Seminario Las Izquierdas y la Cuestión Nacional. Integra la Coordinación Nacional del Foro del Pensamiento Nacional Latinoamericano. Juan Francisco Martínez Peria, doctor en Historia, adicto al café, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de San Martín, director de la carrera de Historia de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, autor del libro que presentamos ayer, Libertad o Muerte, Historia de la Revolución Haitiana, editor y traductor del libro Vida y Lucha de los Trabajadores Negros, antología y textos de George Patmore. Finalmente, Luis Viñolo, que es investigador y director de esta fundación. Como el Río de la Plata no es un límite, sino un lazo, los argentinos afincados en la banda oriental nos sentimos, claro que sí, argentinos orientales. Y seguramente es igual a la inversa, porque somos finalmente rioplatenses. ¡Viva la provincia oriental! ¡Vivan las provincias del Río de la Plata! Y los dejo con los ponentes. Empezamos con Luis. La muerte. Eso. Hola, hola. Hay un desplazamiento técnico por acá. Es de laboratorio. Espérenme un segundito, que los técnicos se tarean. Dale, dale. Bueno, muchas gracias a todos. Y muchas gracias muy de verdad, porque la verdad es que yo pensaba que no iba a venir nadie. Un viernes antes de un fin de semana largo, esperaba cero concurrencia. Muchas gracias. Muy especialmente quiero agradecer a Juan Francisco Martínez Peria, a Mara Espasande y a Nay Marsilla. A la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales, al Foro de Pensamiento Nacional Latinoamericano, al presidente Asofil, el filósofo Mario Casalla, a Enrique del Perche, también de Asofil, a Néstor Borojowski, que me dio un impulso fundamental para que yo hiciera esto, y a Aurelio Argañarás, ambos destacados intelectuales de la izquierda nacional argentina. Así como a muchos más que no tendré tiempo de nombrar. En relación al 19 de abril,
quiero recordar que la proclama de Lavalleja, además de convocarnos como argentinos orientales, como comienza y reitera luego, invocaba la antigua unión con las provincias hermanas de la gran patria. La verdad verdadera es que dice la gran patria argentina. Así dice Lavalleja en la proclama de los 33. En esa época todavía Argentina significaba más el conjunto de los pueblos y las provincias del viejo virreinato de La Plata. Digo esto para dejar en claro que recordamos esta fecha con un sentido americanista, nuestro-americano. Recordamos esta fecha de los americanos del sur, para usar una expresión de Artigas, que está en su primer proclama, en la proclama de Mercedes. Voy a leer para tratar de no extenderme demasiado. Ahora mismo, mientras estamos reunidos aquí en esta fecha patria de los americanos del sur, aquí, en el Uruguay, hay tropas de Estados Unidos que llegaron el 7 de abril y permanecerán hasta mediados de mayo. No sé si todos lo sabían, porque de estas cosas, a pesar de su importancia y gravedad, casi ni se habla ni se discute. Una vez más, los militares yanquis están entre nosotros, algo que hubiera escandalizado tanto a Trías como a Beethoven. Ya perdí la cuenta de cuántas veces vinieron durante este gobierno, pero venían antes también, no se vayan a creer. En cierto sentido, las tropas imperiales nunca se han ido del todo de las semicolonias de su patio trasero. Recordarán que hace poco, en diciembre, se aprobó en el Senado uruguayo el acuerdo militar logístico con Estados Unidos, que hace referencia a las bases militares. Apoyo a las operaciones en bases y la construcción correspondiente a ese apoyo, dice literalmente ese acuerdo militar de Uruguay con Estados Unidos, que ya tiene media sanción, que ya fue aprobado en el Senado. A principios de febrero nos visitó la virreina, la comandante en jefa del Comando Sur de Estados Unidos, con el pretexto de impulsar una asociación bilateral en defensa entre Estados Unidos y Uruguay, es decir, una asociación entre el tiburón y las sardinas. No necesito recordarles, creo, lo que está pasando en la vecina orilla, lo que están padeciendo nuestros amigos, nuestras amigas, con militares de Estados Unidos asomando en el Paraná y en Tierra del Fuego, con la virreina fotografiándose junto al jefe de Estado en la fecha en que se conmemora la, la batalla de Malvinas, nada menos. Y ella el miércoles, anteayer, estuvo en Centroamérica. Podríamos hablar largamente sobre la presencia militar estadounidense actual, desde México hasta Chile. A medida que el poder real relativo de Estados Unidos en el mundo retrocede, crece naturalmente la importancia de América Latina y el Caribe, su patio trasero, para Washington. Por eso estamos viviendo una recolonización de nuestra América por Estados Unidos, que intenta responder a su retroceso ante China, Rusia y otros protagonistas. Esa recolonización tiene varias facetas, pero una fundamental es la recolonización militar, la militarización de las relaciones entre Estados Unidos y nuestro país. A la cabeza de esa recolonización militar está la virreina y su Comando Sur. En su más reciente visita a Uruguay, la virreina dijo que no solo emplean el poder duro, sino también el poder blando. No solo el hard power, sino el soft power. No pronuncio bien. Soft power es lo que
durante décadas antes de que se empleara esta expresión, llamamos imperialismo cultural, colonialismo cultural, incluso antes de que se desarrollase la jerga, digamos, de lo de colonial. En un reciente artículo me refería a la virreina y la dureza del poder blando. Tanta es la dureza del poder blando, la eficacia en la domesticación de las inteligencias, que se han borrado hasta del lenguaje palabras como imperialismo o antiimperialismo. Ya no se habla de imperialismo ni en los medios de comunicación, ni en la academia, ni en los discursos políticos. Precisamente por eso necesitamos volver a Trías y a Metol, para pensar desde nosotros mismos. Necesitamos volver a recuperar las ideas de dos de los más grandes pensadores antiimperialistas y latinoamericanistas del Uruguay, del Río de la Plata y de nuestra América toda, Vivian Trías y Alberto Metol Ferrer. Hace unos 15 años, el creador de la Fundación Vivian Trías y su presidente durante décadas y aún hoy presidente de honor de la Fundación, José Díaz, decía que buena parte de la batalla de ideas tendríamos que darla desde el pensamiento de Trías y de Metol. Con esa finalidad iniciamos este ciclo. A mediados del año pasado, impulsado por Néstor Gorojoski, a quien mencioné recién, e invitado por Mara Espasande, participé del primer Congreso de Pensamiento Nacional Latinoamericano que se realizó en la Universidad Nacional de Lanús, en Argentina. Congreso en el que se creó el Foro de Pensamiento Nacional Latinoamericano que hoy nos auspicia, junto con la SOFIA. Mi ponencia en el Congreso abordó precisamente el pensamiento de Trías, de Metol, de la izquierda nacional latinoamericana y su vigencia. Una breve síntesis de esa ponencia es lo que quiero exponer. Me centraré no en lo más conocido de Trías y de Metol, es decir, su amistad de décadas, sus coincidencias políticas en la Unión Popular y en el Frente Amplio, su visión crítica de la historia oficial rioplatense y su amor compartido por la patria grande latinoamericana y la izquierda nacional que concibe a nuestra América como una nación inconclusa, pendiente de liberación. Trías y Metol tuvieron grandes coincidencias a pesar de sus notables diferencias. Diferencias obvias entre un marxista y un católico. Un marxista como Trías, del que dijo Eduardo Galeano, fue uno de los grandes nacionalizadores del marxismo en América Latina. Y en otra intervención dijo nacionalizador y latinoamericanizador. Y lo dijo con precisión. Y un católico como Metol, de la teología latinoamericana, al que alguien definió como un gay cabecita negra, un filósofo de la historia descamisado, que concibe la dialéctica de la historia haciendo de la periferia un centro. Pretendo reflexionar sobre coincidencias teóricas poco o nada analizadas entre ambos autores. Quiero señalar, en primer lugar, la muy significativa relación entre la idea del desarrollo desigual y combinado, central en el pensamiento de Trías, al respecto de la izquierda y el socialismo nacional, y los regímenes mixtos de industrialización que señala Metol como los únicos realmente existentes hasta entonces. Hasta entonces, cuando escribió su obra La dialéctica hombre-naturaleza. Estos tipos mixtos de transición en los que coexisten rasgos de la sociedad agraria y de la sociedad industrial. Gran parte del primer capítulo de Por un socialismo nacional, en el que Trías expresa su pensamiento maduro y presenta su heterodoxia muy revestida de ortodoxia, a diferencia de la relativa libertad con la que se expresaban escritos más juveniles, está dedicado a la llamada ley del desarrollo desigual y combinado, es decir, la coexistencia de modos de producción diferentes, precapitalistas, capitalistas y socialistas, presentes como desigualdades entre las metrópolis
y las colonias y semicolonias, pero también en el seno de las sociedades centrales, así como en las de la periferia. Idea decisiva tanto para señalar el carácter singular, diferente, desigual de cada realidad local, y por ende del carácter nacional de cada movimiento revolucionario, así como para afirmar la posibilidad del carácter socialista desde el inicio de cada revolución. Ya no era necesario, en consecuencia, esperar una etapa de revolución burguesa a la que se sucediera la revolución proletaria, como pensaba Marx inicialmente, sino que podía concebirse una revolución nacional anticolonial en la que coexistiesen modos de producción diferentes. Para Trías, en las colonias y semicolonias necesariamente debían coexistir, ya que no era posible en ellas una verdadera revolución burguesa, puesto que el imperialismo lo impedía. Por razones complejas, esencialmente políticas, Trías le atribuye la llamada ley del desarrollo desigual y combinado a Lenin y no a Trotsky, a quien jamás menciona en su libro Por un socialismo nacional, en el que también hace referencia a la idea de la revolución permanente de Trotsky, sin tampoco mencionar a Trotsky. Por cierto, sí lo había mencionado a Trotsky anteriormente en algún artículo. Había una poderosa tradición antitrotskista en el Partido Socialista de Frugoni, el anterior Trías, que perduró en tiempos de Trías. No tenemos tiempo ahora de analizar esa compleja historia por la que la influencia de Trotsky existió, fue importante, aunque en general sin ser expresamente reconocida. Por su parte, Mettol, en la dialéctica hombre-naturaleza, su obra filosófica fundamental, en la que, al igual que Trías en Por un socialismo nacional, se esmera en presentar su heterodoxia revestida de ortodoxia. Dice Mettol allí que no hay actualmente en rigor tipos de sociedad industrial, sino tipos de regímenes mixtos de industrialización, de desarrollo hacia la sociedad industrial. Son sus palabras. Y agrega, pues es imprescindible insistir en que los sistemas actuales de capitalismo o socialismo, que no son solo relaciones del hombre con la cosa, porque este es el aspecto que ahora nos retiene, en sus distintas variantes no cumplen con el concepto de sociedad industrial, sino que responden a una tipología mixta que cabalga y es transición entre la sociedad agraria y la sociedad industrial. Fin de la cita. Sostiene entonces que ni el capitalismo ni el socialismo de su tiempo, lo escribe durante la Guerra Fría, pueden entenderse sin su relación con la sociedad agraria. El planteo de Mettol es mucho más complejo porque apunta a que la perfección de la sociedad industrial, como lo entendía, se realizaría en lo que él llama, un nombre raro, la sociedad administrativa, con lo cual quiere decir la más extrema tecnologización y robotización de la sociedad. Una tecnologización pensada desde un gran optimismo tecnológico que compartía con muchos clásicos del siglo XIX. Asunto este de máxima actualidad cuando tanto se discute sobre la inteligencia artificial y sus consecuencias para la humanidad. El enfoque proviene de la forma en que Mettol concibe los tres estados de la relación hombre-cosa, lo que él llama el progresivo señorío humano sobre la cosa. La captura de la cosa, la producción de la cosa y el gobierno o administración de ella. De allí la honda relación entre la dialéctica hombre-cosa y la del amo y el esclavo, porque el hombre es señor en cuanto para sí y esclavo en cuanto para otro. Por ello Mettol cita a Aristóteles: si cada instrumento pudiese trabajar por sí mismo, los empresarios prescindirían de los operarios
y los señores de los esclavos. Estos textos de Aristóteles le impactaron mucho a Marx, por si no lo recuerdo. Sin embargo, es otra extrema actualidad la que quiero señalar a partir de estos textos de Trías y Metón. Con lenguajes y conceptualizaciones diferentes, muy diferentes, desarrollo desigual y combinado por un lado, tipologías mixtas de transición entre agrarios e industriales por otro, apuntan al hoy. El gran fenómeno histórico de esta época, el ascenso de China como potencia mundial, es el máximo ejemplo posible, a mi entender, del desarrollo desigual y combinado, o si se quiere, de la tipología mixta de transición. Allí, en China, de modo inequívoco, coexisten modos de producción diferentes, precapitalistas, capitalistas, postcapitalistas o directamente socialistas, aunque siga en cuestión, como dijo Fidel Castro, si sabemos o solo creemos saber qué es y cómo se construye el socialismo. En cualquier caso, el desarrollo desigual y combinado nos permite comprender el principio de un país, dos sistemas, el estatuto de Hong Kong y Macao, la existencia de las zonas económicas especiales, así como el significado del socialismo de mercado, expresión que usan los propios chinos, tanto como del socialismo con características chinas propiamente dicho. Y por cierto, la referencia a las características chinas es el equivalente en el lenguaje chino de lo que Trias pensaba como características nacionales. Sin embargo, no se menciona en las discusiones actuales sobre China ni sobre nada la Ley de Desarrollo Desigual y Combinado, y yo entiendo que el no reconocimiento de algo tan obvio ejemplifica el rechazo a la complejidad que introducen estas ideas en la interpretación no solo del fenómeno chino, sino de todo lo ocurrido en el mundo desde el fin de la Guerra Fría hasta el presente. Es mucho más fácil de arrojarse unos a otros consignas y eslóganes que pensar la complejidad de las múltiples contradicciones que tanto apasionaban a Trías. La comprensión de esa complejidad del desarrollo desigual y combinado se vuelve más urgente y muy esclarecedora de la urdimbre socioeconómica del amenazante contexto mundial actual. Se ha hablado de una guerra mundial en etapas, como la ha llamado, por ejemplo, el Papa Francisco, entre otros, y lo que yo he llamado desde hace años el correlativo nuevo Yalta en etapas o en cuotas. La guerra mundial en etapas parece una versión de la redivisión imperial o la guerra mundial de redivisión a la que hacía referencia Vivian Trías, aunque no en la forma de las dos guerras mundiales generalizadas del siglo XX, sino a través de sucesivos o a veces simultáneos conflictos localizados que no llegan a expandirse y generalizarse, atenuando el riesgo de que la humanidad sucumba ante una autodestrucción nuclear. A su vez, el nuevo Yalta en etapa correlativo de esa redivisión podría eventualmente desembocar en el largo plazo en un nuevo orden mundial que podría asemejarse quizá al concierto de potencias en el que pensaba Alberto Metor Ferrer, que sería una cierta forma de multipolaridad quizá acordada, quizá cerrada, no abierta. Una nueva configuración del poder mundial implica transformaciones económicas, para cuya interpretación pienso que es necesario considerar el desarrollo desigual y combinado o los tipos mixtos de transición, o como se quiera llamar a estos procesos de transformación. El siguiente asunto que quiero plantearles y que está en relación con lo anteriormente expuesto es que tanto Trías como Metol desarrollaron filosofías dialécticas, ambos, en un caso marxista y en otro católico. Aún está pendiente un análisis sistemático de los vínculos
las diferencias y similitudes entre la dialéctica treísta y la metoliana. Consideramos para ello necesario poner especial atención en la influencia hegeliana, en particular a través de los escritos de joven Marx. Un abordaje completo de esta cuestión desborda completamente las posibilidades de este encuentro. Pero esas filosofías dialécticas de Metol y de Trías se constituyeron a su vez en fundamentos para la comprensión que ambos pensadores tuvieron de la geopolítica, en abierto contraste con los fundamentos filosóficos de los clásicos de la geopolítica, europea, estadounidense, como por ejemplo el social darwinismo. Este giro no solamente corresponde a una visión de la geopolítica desde las orillas, en contraposición con la perspectiva imperial, sino que es parte de la descolonización epistémica. Resulta decisivo para la precisa aclaración del concepto geopolítico central de Metrol, desarrollado en sus ideas, su teoría de los estados continentales industriales, comprender la raíz filosófica de esta idea en la obra La dialéctica hombre-naturaleza, que ya mencioné, en la que la emancipación humana respecto de su servidumbre a las cosas de la naturaleza, es decir, la progresiva liberación del ser humano de su dependencia de la naturaleza, aparece expresamente señalada a través del dominio del espacio físico-matemático de la ciencia y la técnica en la sociedad industrial. Pero también aparece implícitamente en el dominio del espacio geográfico. De manera que en el concepto de Estado continental e industrial, la relación entre lo continental, geográfico, y lo industrial, entre el espacio geográfico y el espacio físico-matemático, es intrínseca y de raíces filosóficas bien diferentes a la de los clásicos de la geopolítica. Nuestra América, al mismo tiempo de su primera emancipación, perdió el camino de la industrialización y el desarrollo científico y tecnológico en el que habían ingresado Inglaterra y Francia, y retrocedió por las posiciones imperiales en sus industrias y artesanías locales, así como perdió la unidad del espacio continental, nuestra tierra prometida de la patria grande, sucumbiendo a la balcanización. Ambos procesos estuvieron hondamente ligados. Comprender esta compleja dinámica histórica implica pensar la polaridad ontológica, la dialéctica de lo uno y lo múltiple que está en el fundamento de la triple dialéctica de Metol. Trías, a su vez, a través de la dialéctica marxista, a través del desarrollo desigual y combinado, así como de la lucha de clases que se manifiesta en la política exterior imperialista, invierte las teorizaciones geopolíticas clásicas para ponerlas al servicio de la liberación, desde nuestras perspectivas emancipatorias. Trías culmina su planteo consecuentemente con la alternativa entre la integración para la servidumbre o la integración para la liberación, complejizando así el concepto mismo de la integración. Dice textualmente: por lo tanto, en nuestros días, la antinomia revolución contra revolución se expresa en la antinomia integración para la servidumbre, integración para la liberación, que afirma más explícitamente que nos debatimos entre la integración liberadora en la patria grande latinoamericana y los proyectos del imperialismo, la integración monopolista y colonial. Ambos enfoques, el de Trías y el de Metol, están dirigidos a la realización de la unidad de la patria grande, como condición necesaria de la emancipación continental, política y social. Creo que debe reconocerse honestamente que los planteos de los pueblos originarios acerca de la plurinacionalidad, así como las posturas sobre la interseccionalidad de la diversidad, desafían ideas que pueden aparecer en excesos simplificadores, como la nación latinoamericana
o la noción de república de Bolívar. Sin embargo, yo considero que un análisis profundo de los desarrollos conceptuales de Trías y de Metol revelan una verdadera honda comprensión de la complejidad y diversidad de la realidad, aunque requieran actualizaciones y revisiones. El hecho muy significativo de que un teórico y político protagónico de la plurinacionalidad como García Linera reconozca expresamente, y esto es una cita textual, el proyecto nacional popular que ha postulado el MAS de Evo Morales sigue siendo el horizonte insuperable de este tiempo, cierra comillas, parece abrir un espacio de diálogo entre las diferentes formas de concebir la unidad de nuestros pueblos y nuestra América. Si bien puede interpretarse que en el discurso de García Linera, lo que él llama el proyecto nacional popular parece quedar del lado de la patria chica y no del lado de la patria grande. Pero en cualquier caso, tanto la invocación de las nacionalidades ancestrales en la plurinacionalidad, así como el reconocimiento del horizonte nacional popular que hace García Linera, dejan abierto, en mi opinión, un campo de diálogo entre las distintas conceptualizaciones de nuestra unidad, un campo de diálogo que décadas atrás parecía totalmente cerrado. En otras ocasiones he planteado la idea de nuestra América como una civilización de civilizaciones, de cuádruple raíz civilizatoria, indígena, afrodescendiente, ibérica, y lo que Bolívar llamó una especie media, tradicionalmente nombrada como tiza. Raíces que no se anulan ni dejan de interfecundarse unas a otras permanentemente. Desde esa visión sería mucho más viable concebir el diálogo civilizatorio planetario en lugar del catastrófico choque de civilizaciones. Sin duda, por ejemplo, no podemos concebir a China sin su dimensión civilizatoria. Metol inició el camino final de sus últimos años de vida diciendo, me lo dijo, ahora con la izquierda nacional y con la Santa Madre. Su lema tradicional durante años fue con la patria grande y con la Santa Madre. Santa Madre en referencia a la Iglesia Católica. Poco después de sustituir en su lema la patria grande por la izquierda nacional, queriendo decir que el camino hacia la patria grande pasaba necesariamente por la izquierda nacional, en conjugación con la teología latinoamericana, se sumó Metol a la campaña presidencial de José Mujica, Pepe Mujica, y se convirtió en integrante de su grupo asesor. Esa fue la expresión práctica de su proyecto de conjugación de la patria grande a través de la izquierda nacional con la Santa Madre mediante la teología latinoamericana. En su última formulación, en la formulación del final de su vida, no de los comienzos de su obra. Ese proyecto, sin embargo, no fue explicitado teóricamente en forma plena durante esos últimos años de vida, no tuvo tiempo ni tuvo salud para hacerlo. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera dicho al respecto el ateo marxista Trías, quien hasta sus últimos días, en el Carta del año 80, muy poquito antes de su muerte, insistía en que quería dialogar y que el marxismo aprendiese a convivir y cooperar sin dogmatismos con los socialistas cristianos y los socialistas islámicos, entre otros? Es nuestra responsabilidad tratar de responder las interrogantes abiertas por ellos y por otros pensadores de nuestra América. Cuando Trías murió, Eduardo Galeano escribió, con nuestras piernas continuará caminando. Sin embargo,
Yo sostengo que no son Trías ni Metol quienes necesitan de nuestras piernas. Somos nosotros los que necesitamos de su inspiración para continuar haciendo camino al andar. Porque sabemos que el Uruguay sigue siendo la llave de la Cuenca del Plata y del Atlántico Sur. Y porque no queremos, como decía Vivian Trías, seguir siendo la pieza axial de la balcanización de nuestra América. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora Mara Espasal. Esto está quedando sin batería, ¿eh? Ahora, a ver si me pones ahí el audio. Está quedando sin batería. ¿Esto? Está enchufado. A ver, me fijo. Bueno, buenas noches, compañeros, compañeras, ¿cómo andan? Justo me había tenido un problema de interrupción de conexión, pero creo que ahora estoy bien. ¿Me escuchan bien? Bueno, buenísimo. Bueno, una alegría estar aquí, aunque sea a la distancia. La próxima prometo intentar llegar para compartir presencialmente. Y en particular felicitar a la Fundación, a los compañeros y a las compañeras, y muy particularmente a Luis por la invitación y por la iniciativa. Realmente, Luis, cuando comenzaste tu exposición, qué momento para hablar de la izquierda nacional latinoamericana, qué contexto para volver a autores como Trías, como Metol, y al corazón de los pensamientos y las reflexiones que ellos hacen realmente en momentos donde de este lado, y ya Juan Francisco va a ampliar seguramente, pero de este lado de la orilla realmente es un momento histórico de mucha desazón, muy complejo, y recordaba un libro de principios del siglo XXI de Víctor Ducrot y Estela Caloni, Recolonización o Independencia. Es un libro que es una excelente obra, creo que tiene una vigencia impresionante, son dos compañeros que ustedes conocen, ¿no? Y me parece que seguimos en esa disyuntiva. Y bueno, entonces un poco cuando Luis me hizo la invitación, pensando en unos minutos qué compartir y qué poder reflexionar junto a ustedes, me venía esta pregunta de hablar de izquierda nacional, ¿no? Hablar de izquierda nacional latinoamericana. ¿Qué implica y qué significa? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de izquierda nacional latinoamericana? Como corriente de pensamiento, como corriente política, como tradición intelectual, ¿no? Como proyecto emancipatorio, como claves de lectura. Se puede pensar en claves de movimiento. Un poco, no porque vayan a hacer las preguntas que desarrollemos aquí, pero sí para tratar de historizar y de pensar al menos algunos momentos en la genealogía y en la construcción de esta corriente, efectivamente, que coincido plenamente con Luis y con la vigencia epistémica que tiene para poder pensar nuestro presente, ¿no? Y en ese sentido, más allá de que su consolidación o inclusive el mismo nombre, ¿no? Que da cuenta de su existencia como justamente como una corriente, es de los años 60, que se consolida en los años 70, obviamente con los textos clásicos. Luis, nombraste por un socialismo nacional, que el año pasado se organizó, que ustedes mismos organizaron un encuentro al respecto, ¿no? Pero en esos años donde en el 69 Madariaga publica su libro, que es La Izquierda Nacional, en el 73 el mismo Galazo, sobre qué es el socialismo nacional, bueno, todos estos años de tanta ebullición y de tanta producción, pero me interesaba ir un poquito para atrás y compartir con ustedes algunos hitos en un momento fundacional, ¿no? En los años 50 y apenas principios de los años 60. Y en particular hacerlo desde este lado de la orilla, en diálogo con Abelardo Ramos, este gran referente y pensador argentino de la izquierda nacional, con Metol, con Trías, pero también con algunos otros personajes y personalidades de esta cuenca del Plata, ¿no? Si les parece, entonces les voy a compartir un
si me habilitan para compartir por ahí un pequeño cuadrito, ya que estoy de este lado, algún beneficio tiene que tener estar aquí, qué sencillo proyectar algo. Ahí estamos. A ver. Bueno, ahora llegamos. Mientras tanto les cuento. Para reconstruir un poco esta red o algunos de los hitos, ¿no? de este conjunto y de esta red, les voy a recomendar algunos textos, entre los cuales uno de los autores está por allí, con ustedes. En particular, el texto de Manuel Bonforti, y les recomiendo, bueno, ha estado con ustedes, los ha visitado. Manuel es un estudioso del semanario Marcha, en el cual ahora algunas cuestiones vamos a mencionar, y la incursión o la primera vez que Ramos publica allí en Uruguay. Por el otro lado, un texto muy interesante de Martín Rivadero, Cartas antiimperialistas, donde también analiza esta construcción de esta red de los años 50-60, y el texto de Luis Viñolo, a quien le agradezco muchísimo además que me lo haya hecho llegar, Nexos Uruguayos, de Jorge Abelardo Ramos, que está publicado en el libro Jorge Abelardo Ramos, Así lo vieron, ¿no? Bueno. Ahí se ve, ¿no? Sí, estamos bien. Vamos bien, muy bien. Bueno, simplemente para contextualizar, todos saben que Jorge Abelardo Ramos, un referente de la izquierda nacional, muy cercano al Frente Obrero, a este grupo pequeño vinculado al trotskismo, que se diferencia de la izquierda en la Argentina, de los otros grupos de izquierda en la Argentina, por a partir del 45 concebir al peronismo en cuanto a un movimiento dentro de las revoluciones burguesas democráticos progresivos, ¿no? Y que el 45 y el 17 de octubre no realiza una caracterización peyorativa, como si, por ejemplo, lo hace el Partido Socialista y todo ese momento, ¿no? Que es un parteaguas dentro de la izquierda y dentro del campo político argentino. Pero me interesaba aquí destacar algunos emprendimientos editoriales, porque cuando uno comienza a analizar cómo se fue construyendo esta red de intercambios, de debate, encuentra que hay algunos elementos que son centrales, algunos dispositivos que son centrales, que me gustaría detallarlos porque hacia el final me gustaría también que nos hagamos la pregunta de qué ha pasado en las últimas décadas con este tipo de construcción vinculada a las redes de intercambio y de discusión. Y voy a retomar un poco después lo que recién planteaba Luis, ¿no? Que me parecieron algunos comentarios muy interesantes y pertinentes. Entonces aquí simplemente una mención de las revistas y los semanarios, más allá de Octubre, que fue la primera donde Abelardo Ramos se encontraba y que dirigió. Ya a partir de los años 50 aparece en forma específica Lucha Obrera, Izquierda, Política, ya en el 58 y luego en el 61, Lucha Obrera, y en forma simultánea los proyectos editoriales como Indoamérica, que va a ser el primero, y Coyoacán, donde en esta época es donde Abelardo Ramos publica sus primeros, los libros que tienen un alto impacto en Uruguay, el primero América Latina, Historia de un País, en el 49, y luego en el 57 Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, que son las obras a partir de las cuales Abelardo Ramos va a tener un contacto dentro del universo oriental. Antes del vínculo con Metol Ferré, hay que destacar la participación de este autor en el semanario Marcha, ¿no? También algún artículo en el debate, pero en particular me interesa comentar algunas cuestiones del trabajo de Bonforti, donde destaca justamente el interés temprano que genera la obra de Abelardo Ramos en el año, piensen en el 49, estamos en los inicios de este Abelardo Ramos como escritor y productor y bueno, y pensador de la izquierda nacional latinoamericana, ¿no? En ese momento se anuncia
la publicación de este libro, y Abelardo Ramos publica 5 artículos, ¿no? El primero dedicado a América Latina y análisis de las perspectivas de la revolución. Luego, sobre el Perú, publica un par de artículos para discutir o poner en tensión ideas con las propuestas de Mariátegui y Allá de la Torre. Otro texto sobre la Guerra de Corea y sobre Puerto Rico, ¿no? En este punto, con respecto a América Latina, él destaca, que es lo que me interesa porque después va a entrar en diálogo con Metol Ferré y con Vivian Trías, y también lo hace con Quijano y con todo el grupo de marcha. Él va a caracterizar aquel momento, aquellos años, inicio de la Guerra Fría, de la posguerra, como un momento de transición imperialista, ¿no? Del descenso, del retiro de Gran Bretaña a la emergencia de los Estados Unidos, y en particular genera un análisis de las consecuencias que esto tiene para América del Sur, para los países de la región, y cómo se produce el reemplazo, por ejemplo, en la propiedad de las empresas, en la presencia del poder financiero, obviamente mediante el Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Pero en ese marco es donde introduce una caracterización y un pensar a los movimientos nacionales, ¿no? Pensemos que estamos en los 50, mira Brasil, mira México, mira la Argentina, mira Guatemala, hace un análisis y allí plantea 2 cuestiones que me parecen importantes. Por un lado, el carácter progresivo de estas revoluciones democráticas y los avances de los movimientos populares, que en el marco del semanario Marcha tenían otras caracterizaciones. Entonces ahí hay un punto que muestra la apertura y la heterogeneidad de las voces que hay en esta publicación, hay un punto disruptivo. Pero por el otro lado plantea los límites de la burguesía, de las burguesías latinoamericanas para conducir estos procesos en el marco de estas revoluciones burguesas democráticas, ¿no? Que allí también luego va a encontrar, cuando veamos el vínculo con Metol, va a encontrar algunas diferencias en torno a la caracterización y la potencialidad o no de la burguesía de conducir esos procesos. Que son temas que deberíamos volver, o deberíamos haber discutido y conversado a lo largo de este querido siglo XXI. Pero volviendo al 50, entonces, a partir de allí es que la figura de Abelardo Ramos comienza, se encuentra presente, ¿no? En los círculos que consumían estas publicaciones, y en el 55 se comunica por primera vez, tiene un vínculo con Metol Ferré. Y en realidad el interés por parte de Metol viene de 2 lugares. Por un lado, por el texto citado América Latina, un país, pero por el otro lado, por la edición que hace Abelardo Ramos desde Indoamérica, de la obra El porvenir de América Latina de Manuel Ugarte, y del redescubrimiento, tal como el mismo Ramos prologa en su obra, de esta personaje, de este teórico de la patria grande, ¿no? Porque Manuel Ugarte fue un teórico, un pensador que reflexionó en términos epistémicos qué implicaba la unidad, si hablamos de integración o hablamos de unidad o de reunificación, y todo el desarrollo que hay alrededor de eso. Además, justamente un precursor del socialismo nacional, o a veces uno habla de precursores y después uno se pregunta, bueno, volvemos a esto de las genealogías, ¿dónde comienza el origen? ¿Cuándo comienza la izquierda nacional? ¿Estamos en los 60? ¿Estamos en los 50? ¿No? Y en ese final, en esa generación antiimperialista de final del siglo XIX, principios del XX, en las primeras décadas ya, con la crisis además de la Primera Guerra Mundial, hay un montón de elementos que en esta generación de los años ya 50 retoman, aparecen y se enriquecen, ¿no? Entonces, en este punto es donde Metol incorpora en su primer número de la revista un análisis sobre la obra de Abelardo Ramos, que después va a ser publicada aquí de este lado de la orilla, ¿no? Por Coyoacán, por el otro emprendimiento comercial de Abelardo Ramos. Solo vamos a hablar de los aspectos vinculados a las ideas, porque revisando la correspondencia había alguna carta vinculada a las formas de financiar de estas publicaciones y un intercambio con Trías que me resultó muy
Bueno, muy particular, ¿no? De cuánto había hecho el presupuesto Ramos en la Argentina y que entonces tenía que llevarle. Bueno, eso, dicho sea de paso, bemoles de cada una de las épocas donde no existían las publicaciones digitales, que todo lo simplifican. Bueno, entonces, en este primer artículo y en este texto, entonces Ferrer básicamente va a tomar 3 puntos. Un primer punto donde va a analizar las contribuciones del marxismo y de Abelardo Ramos en cuanto socialista nacional. Un segundo punto, justamente la caracterización del nacionalismo democrático. Y un tercer punto vinculado a la cuestión nacional y a los debates sobre el imperialismo. Y en esto, por ahí retomo y en sintonía de lo que planteaba Luis, en vinculación a Trías, bueno, lo mismo en qué punto se encuentra, ¿no? En este sentido, por Abelardo Ramos, que también proviene del marxismo y que lo toma como herramienta más allá de la propuesta política y la creación después de los partidos de izquierda nacional, lo toma como un método de análisis de la realidad. Y ahí entonces se expresa como un simpatizante, pero crítico, ¿no? Especialmente, obviamente, por su carácter y su vinculación y su identidad vinculada a la Iglesia Católica, y también en cuanto a la doctrina revolucionaria. Él dice, bueno, esta perspectiva de que es el proletariado y el campesinado que puede conducir, ¿no?, esta fase de la revolución democrática, pone allí algún signo de interrogación. Donde sí hay una coincidencia es en la lectura de la cuestión nacional irresuelta, que va a ser propio de toda esta vertiente y esta corriente. Y sí hay una ponderación muy positiva, tanto de él, bueno, como ¿no?, cuando analiza a otros autores vinculados a la ruptura de las escolásticas de las izquierdas hegemónicas, ¿no? Ahí obviamente que es el gran punto de encuentro. Luego tenemos un pequeño esquemita donde muestra la importancia que tuvo Méthode Ferré en la formación en la formación primero del conjunto de esta red que se va gestando en los años 50 en el Río de la Plata, pero en particular en la red que Abelardo Ramos logra construir, porque si uno comienza a articular y a unir cuáles son los espacios, los grupos y cómo llega Ramos a ellos, se termina topando con el nombre de Méthode una y otra vez, ¿no? En primer lugar, el núcleo más cercano vinculado a Nexo, ¿no? Donde directamente ahí hay, bueno, un conocimiento de estos autores y de estos pensadores, a los cuales luego algunos, Ramos también les publica sus obras en la editorial Coyoacán, ¿no? Pero no solo los pensadores orientales, que acá destaco una sola cuestión importante, el aporte de las lecturas historiográficas para la revisión de Abelardo Ramos de su obra. Como sabemos, América Latina, Historia de un País es un libro, e Historia de la Nación Latinoamericana es otro, no solo otro libro, sino otra obra y otras claves de interpretación. Entonces, en esa primera etapa, Artigas no aparecía con el lugar y la conceptualización, etcétera, etcétera, que evidentemente Ramos, de las lecturas de historia de un país, tuvo, creo yo, 2 grandes espacios de devolución y discusión. Uno fue el mismo Frente Obrero, donde le marcaron muchas diferencias que no vamos a entrar ahora, pero fue un texto que generó mucha discusión y tuvo mucha discusión. Y otra, la cuestión de Artigas, pero no solo de Artigas, sino también, y lo mismo me parece que ocurre luego con Trías, con la cuestión del federalismo. Y me parece interesante esto porque además es una cuestión que en este momento en nuestra patria chica por lo menos los que nos dedicamos a estas cosas, estamos repensando muchas cosas, entre ellas la cuestión del federalismo. Vos decías, Luis, ¿no?, que Trías era un latinoamericanizador. Bueno, yo creo que aquí hay una cuestión vinculada, podríamos decir, federalizador en algún punto. O sea, plantear la cuestión del federalismo como una clave de lectura y de interpretación de la historia rioplatense.
de la mano luego, digo, de Artigas, pero que excede a Artigas, no solo vinculado particularmente al artiguismo. Bueno, en segundo lugar, el vínculo con Elio Yaguaribe, bueno, que se hace muy fructífero luego, pero la primera relación y la primera correspondencia viene por parte de Metol, los contacta él, y deriva luego en Coyoacán con la publicación del texto de Yaguaribe, Burguesía y Proletariado, ¿no? También mediante Metol llega a Vivias Trías, donde aparece allí la correspondencia, el agradecimiento, hay bueno, mucho material sobre esto, y los primeros intercambios que se dan entre ellos apenas se habían conocido, de hecho en el 60 se cruzaron, no se pudieron ver en Buenos Aires, en un viaje que Trías había hecho para aquí, etcétera. Pero sí, en esta correspondencia, Trías le envía algunos de sus artículos, especialmente destaco estos dos, Reforma Agraria, Industrialización y Revolución Nacional en el Uruguay y el Imperialismo, el Fondo Monetario del Uruguay, porque son los que después va a compilar y va a editar finalmente Ramos bajo el título del Imperialismo Británico en el Río de la Plata. Y bueno, y allí lo que uno puede observar es, insisto de nuevo en la cuestión del análisis del imperialismo y del momento geopolítico, la preocupación por el momento geopolítico en el cual se encontraban, el reposicionamiento o el posicionamiento de los Estados Unidos en el nuevo marco mundial y el lugar que Estados Unidos le estaba dando a la región, ¿no? Y como una nota al pie simplemente, aquí el vínculo con Eduardo Galeano, que en su trabajo, en uno de los trabajos inéditos de Luis también lo rescata, ¿no? Esta cita donde justamente en una carta Metol Ferré a Abelardo Ramos le dice que va un muchacho para allí, y que luego esto es verificado o es narrado por Rosenkopf cuando habla de la historia de las venas abiertas de América Latina y menciona que estuvo vinculado a la recepción de historia de la nación latinoamericana de este pensador, ¿no? Entonces, para volver con ustedes, creo que tenemos que hacer así, y ya volví por acá, ahí estoy. Bueno, entonces, dicho esto, o compartidos estos datos como para tener un mapa de esos años 50 y principios, muy principios de los años 60, más allá de la referencia a historia de la nación latinoamericana, pero digo, más allá de eso, en esta etapa de construcción. Yo me preguntaba, digo, bueno, ¿cuáles fueron aquellos factores que favorecieron, que permitieron la formación de esta red tan rica que solamente acá hemos visto, digo, 3 actores y ya la cantidad de elementos que aparecen, si tendríamos que armar un mapa que incluya además los intercambios con Perú, los debates que aparecen entre los peruanos y entre estos autores y otros autores argentinos como Jauretche, que tampoco no lo hemos mencionado, pero que aparece en esta constelación y en este universo, ¿no? Evidentemente hay un contexto internacional que lo favorece, la posguerra, las luchas por la liberación y por la descolonización en Asia y África, la emergencia del tercer mundo y las luchas y de los tercermundismos. Obviamente también las críticas y el mundo de las izquierdas en términos internacionales y las discusiones con el estalinismo, ¿no? Y las críticas al estalinismo y todo lo que se habilita en ese contexto de posguerra son elementos que influyen, además de cuestiones muy concretas y materiales como los cambios culturales en los años 50 y el desarrollo del mundo de las editoriales, de la prensa política, del cambio en los consumos culturales, ¿no? de la historia de los sectores medios, tanto especialmente en la Argentina, y el proceso de nacionalización que se da. Bueno, todo esto obviamente que forma parte de un marco de época que favorece la construcción de esta red. Pero también mencionamos a Ugarte al pasar, pero digo, también hay una historia y una tradición
que sí podríamos ir hasta el siglo XIX y antes también, de una genealogía del pensamiento unionista y anticolonialista en la región, empezando por Bolívar, San Martín, Artigas, etcétera, y en particular por esa generación del 900, donde de alguna manera Rodó y Ugarte también funcionan como, como dos grandes símbolos de desarticulación del antiimperialismo que luego en los años 50 emerge en esta generación que estamos mencionando, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir cerrando, porque veo que estamos en horario. Con estas cuestiones, digo, nos podríamos preguntar o podríamos ver, bueno, de todos estos intercambios, estas reflexiones, en los años 60, 70, donde la izquierda nacional va a tomar y va a sedimentar en expresiones políticas, en herramientas partidarias, en producción de textos como los que nombrábamos al principio, de características teóricas, pero también con un afán de intervenir en la realidad. Pero ya en estos años aparecen elementos fundamentales vinculados a la identificación de la cuestión nacional, de la contradicción principal y las contradicciones secundarias, de la necesidad de pensar la revolución desde la dimensión latinoamericana, y de allí Ugarte, todos los elementos básicos que definen a esta corriente, ¿no? Que tiene una potencialidad teórica que en años de 50, 60, bueno, justamente está en ebullición y en gestación. Y todo esto me llevaba a preguntarme, bueno, ¿qué pasó después con estas redes? Y simplemente retomando y tirando alguna reflexión, no porque vayamos a poder profundizar ahora, pero sí es inevitable pensar cómo en los años 60, 70, los procesos revolucionarios de cada país, la revolución y contrarrevolución, que en ese momento tomó un carácter tan duro, ¿no? La ofensiva antiimperialista, etcétera, va a ser que obviamente con el retorno de las democracias, estas redes de pensamiento crítico, emancipador, descolonizador, se hayan visto absolutamente coartadas. Inclusive el reencuentro de Abelardo Ramos y Metol, digo el reencuentro en el sentido de cuando piensan el Mercosur, es otra etapa, tiene otras características que no voy a mencionar ahora, pero sí me gustaría que nos preguntemos en las primeras décadas del siglo XXI, si se pudo rescatar algo de ese espíritu de la construcción de redes de intercambio, de debate, desde la intelectualidad, pero cuando hablamos de intelectuales, bueno, esto que Jaureche le gustaba decir pensadores, un hombre común que piensa, o sea, intelectuales en el término para que nos entendamos de a qué hacemos referencia, de el poder generar ámbitos dentro del campo latinoamericanista y el campo popular, donde debatir cuestiones centrales. Así como en aquel momento estaba en discusión la naturaleza política de las revoluciones democráticas, de los movimientos y del nacionalismo democrático, el rol de la burguesía, las estrategias de lucha contra el imperialismo, la caracterización del imperialismo, los mecanismos y el funcionamiento del modo de producción, de los modos de producción en América Latina. Estos puntos, yo no sé si pudimos reconstruir o construir en el siglo XXI en un contexto de avanzada de proyectos y de gobiernos integracionistas, habría que ver si unionistas, pero en principio vamos a decir integracionistas y que rescatan la tradición unionista, al menos en términos discursivos, si el vasto legado de debate teórico de nuestra tradición y de esta tradición donde Trías y Metol son dos pilares fundantes, por lo teórico, pero también por estas redes que lograron y que ayudaron a consolidar. Digo, si eso se pudo gestar y cuántos debates se podrían haber dado, ¿no? O quedaron pendientes, que yo creo que en gran medida para el campo popular hoy
nos pasan un poco factura de lo que se logró y lo que no se logró. Este debate que planteaba Luis al final, ¿no? El planteo sobre qué implica hablar de la unidad latinoamericana, qué implica hablar de la nación latinoamericana, cómo vinculamos esto con la plurinacionalidad, estoy pensando también en los feminismos, cómo hay temas del siglo XXI que nos interpelan, el rol de la burguesía. El rol de las burguesías nacionales en los movimientos populares de la primera década. Son debates que me pregunto si, bueno, si yo creo que no, ¿no? Estoy un poco respondiéndome, pero digo, me parece que faltó, ¿no? Y que hay ahí un universo eh, bueno, de un espacio necesario y que debemos construir de alguna manera, ¿no? Y un poco, ya para cerrar, con acá desde la Argentina, está el congreso que realizamos el año pasado en la Universidad Nacional de Lanús, un poco el inicio de un camino de muchos espacios universitarios, pero también asociaciones de filosofía, centros culturales, eh, de tratar de encontrarnos aquellos que nos identificamos con la matriz del pensamiento nacional popular latinoamericano, que sabemos que es una matriz amplia, heterogénea, pero que lejos de que esto sea una causa de no diálogo o una causa de separación, debe enriquecernos, como lo hicieron así Metol, Trías, Abelardo Ramos y toda esa construcción y ese momento que fue tan rico en los años 50, principios de los 60, y que luego permitió y habilitó todo lo que vino después, ¿no? Entonces, bueno, me parece que son cuestiones que están pendientes y que debemos avanzar a pesar del contexto, o más aún en un contexto tan adverso como el que hoy vivimos, ¿no? Donde la cuestión del imperialismo, aquellos que les parecía que el imperialismo estaba pasado de moda, bueno, a veces la historia no se la puede esquivar. Así que bueno, hasta aquí llegué, le doy la palabra, creo que sigue Juan, y bueno, y quedo atenta para escucharlos. ¿Vamos? Sí, para Sí. que ponemos más fuerte. Más volumen. Bueno, ahí estamos. Ahí se escucha bien, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, sí. Sí, claro. Bueno, una alegría volver a encontrarnos en la fundación y participando de este ciclo. Te hago una Sí, pequeña interrupción. El libro de Juan Francisco Martínez Peria que presentamos ayer, Libertad o Muerte, Historia de la Revolución Haitiana, un magnífico libro sobre un tema del cual falta bibliografía mucho en el Uruguay, está a la venta aquí en la Fundación. Así que lo pueden comprar si quieren. Pueden avisar a otros que lo pueden comprar. gracias, Y Luis. lo recomendamos. Gracias, Lo Luis. recomendamos. Gracias por el chivo. Bueno, ahora vamos a seguir. Entonces, bueno, una alegría. Ayer estuvimos presentando el libro acá. La verdad que fue un encuentro muy lindo, que tuvo su condimento de oscuridad en un momento, se cortó la luz y seguimos. Y la verdad que fue una experiencia muy linda. Les agradezco mucho a quienes vinieron ayer y quienes nos siguieron, como compañeros que nos siguieron virtualmente. Y ahora estamos participando de este ciclo, de este inicio de este ciclo sobre Trías, Metol y la izquierda nacional latinoamericana. La verdad que le agradezco de vuelta a Navi, a Luis, a la Fundación por la invitación y por invitarme a participar. También es una alegría, obviamente, compartir el panel con Luis y con Mara, que con Mara hace mucho nos conocemos y nos hemos encontrado en infinidad de lugares. Mara también estuvo en la Universidad de las Madres, ¿no? Estuvo varios años en la universidad. Y bueno, y nos hemos encontrado en un montón de espacios. Y bueno, es una alegría estar participando y hablando de Trías, de Metol y de la izquierda nacional. Yo voy a hablar un poco más
en términos teóricos, ¿no? Me parece que tanto lo que planteaba Luis como lo que planteaba Mara van obviamente muy en la línea de lo que voy a decir yo. Creo que va a ir muy bien en relación a lo que contaba Mara ahí de las redes, ¿no? Que son tan interesantes y tan atractivas. Ustedes saben que hay una serie de páginas dedicadas a Abelardo Ramos, hay dos, donde se puede encontrar la correspondencia digitalizada, y es fascinante toda esa correspondencia. No, no está toda, entiendo yo, corregime, Mara, si estoy equivocado, me imagino que no está toda, pero es fascinante, ¿no? Toda esa correspondencia entre figuras de enorme peso del pensamiento latinoamericano, ¿no? Y cómo iban construyendo esas redes, ¿no? Y incluso, un poco retomando lo que decía Mara, estamos muy lejos, ¿no? De eso, cuando en realidad hoy por hoy debería ser más fácil, ¿no? Hoy por hoy debería ser más fácil, porque por lo menos tenemos WhatsApp, tenemos email, no sé qué, y sin embargo, ¿no? Es mucho más difícil. Todas estas iniciativas, a mí, la verdad que Abelardo Ramos, más allá de que supongo yo que todo el mundo sabe que el final no fue el mejor, Abelardo Ramos siempre me pareció una figura fascinante, ¿no? Porque fue un gran constructor de editoriales, de revistas, de partidos, en un contexto difícil, ¿no? Y armando todas estas redes, como contaba Mara, con el Uruguay, con Perú, y Abelardo Ramos tuvo un rol también muy destacado en Bolivia particularmente, donde hizo mucha escuela, ¿no? Y bueno, él fue, digamos, un gran articulador de estas redes intelectuales y políticas en un momento que paradójicamente, aunque nuestro contexto es horrible y terrible, bueno, digo, en ese momento pensemos que estamos en Argentina donde estaba proscrito el peronismo, donde hubo dictadura patria al techo, ¿no? Y donde efectivamente había una violencia política mucho más grande en la que estamos hoy, y que además las comunicaciones eran muchísimo más difíciles, ¿no? Entonces hay muchísimo para aprender de estos grandes fundadores, de esta corriente, pero yo me voy a concentrar un poco más en la importancia teórica, ¿no? Y en la vigencia que tienen estos autores, ¿no? Bueno, va muy en la línea de lo que comentaba Luis, también muy en la línea de lo que comentaba Mara, y que creo yo que hay que insistir mucho porque realmente hoy por hoy estos autores en general no son leídos, vamos a decirlo así explícitamente. En general, digo, Abelardo Ramos, Jaureche, Javier Ortiz, Juan José Hernández Arregui, Rodolfo Puigros, y tantos otros y otras que formaron parte de nuestro lado, de la orilla, no, digo, no son autores sistemáticamente leídos, ni mucho menos son autores que entran fuertemente en las universidades, hay que decirlo claramente, sacando la Universidad de Lanús y algunos otros nichos, no son autores que tengan una presencia fuerte en las universidades, sacando obviamente la Universidad de Jaureche, ¿no? Que hablábamos también ayer. Digo, en general, la verdad es que no están presentes esos autores. Digo, felizmente con el kirchnerismo, ¿no? Y con lo que significó este proceso de giro nacional y popular, progresista en América Latina, las obras fueron reeditadas, hoy por hoy se puede conseguir las obras casi enteras de Ramos, por ejemplo, ¿no? Las obras de Jaureche siempre se reeditaron, también se reeditaron las de Juan José Hernández Arregui, también gran parte de la obra de Puigros, pero por ejemplo, Trías no se consigue, ¿no? Trías se consigue, la edición completa que hay acá, si uno anda buscando, digamos, así, libros usados, pero no es fácil que se consigan, no está así fácilmente en las librerías, tampoco Metal Ferré, por supuesto, ¿no? Y tampoco infinidad de autores de esta tradición latinoamericanista que existieron en ese momento. Bueno, uno puede, por ejemplo, encontrar los cuadernos de marcha, ¿no? Si busca y se le pone un poco de ganas. Yo tengo varios, ¿no? Tengo muchos, pero no soy muchos, tengo bastantes. Tengo la editorial Coyoacán, que comentaba, esa colección preciosa que hizo Ramos también, no la tengo entera, pero tengo mucho. Pero quiero decir, hay ahí una vigencia de esta corriente teórico-intelectual que sin embargo no se refleja en nuestras librerías, que no se refleja en nuestras discusiones y que no se refleja en las universidades. Y hay algo acá que Luis un poco planteaba y que también creo que Mara llegó a plantear un poquito, que es, por ejemplo, hoy por hoy ha habido una cosa que es la teoría del colonial, una teoría que surgió a fines del siglo XIX, perdón, fines del siglo XX, comienzo del siglo XXI, perdón. Que yo justo estoy dando un curso en el IPA sobre esto, un curso breve, ¿no? Que digo, la teoría colonial, por ejemplo, ha sido una teoría que ahora se está leyendo, que ha tenido cierta influencia,
pero que, por ejemplo, no toman con mucha fuerza los debates de la izquierda nacional, ¿no? Que, por ejemplo, Trías, para decir puntualmente, Trías no es visto como un antecedente, ¿no?, de la teoría colonial, y que más preocupantemente hay gente que lea la teoría colonial y a la cuestión de colonialidad como una gran novedad cuando no lo es. Digo, cuando hay en América Latina por lo menos 200 años de estos debates y que los 60 y 70 fueron muy fuertes y que está muy presente en textos como los que estamos viendo, ¿no? Yo siempre cito, por ejemplo, para ver cómo funciona todo esto, el texto Cultura e Imperialismo de Edward Said. Cultura e Imperialismo de Edward Said, supongo que todos y todas lo conocen, si no, por las dudas lo aclaramos, gran intelectual palestino, digamos, que hizo toda una carrera en la Universidad de Columbia. Ese libro, Cultura e Imperialismo, publicado más o menos a fines de la década del 80, comienzo de la década del 90, tuvo un impacto muy grande y para muchos se desayunaron, muchos y muchas se desayunaron que había una relación intensa entre cultura e imperialismo, ¿no? Cuando en América Latina, y ahora voy a retomar esto, hubo una conciencia muy fuerte y muy temprana de la relación intensa, simbiótica entre cultura e imperialismo, y nosotros tenemos en 1957, si mal no recuerdo más o menos, el libro de Juan José Hernández Arregui, Imperialismo y Cultura. ¿Está bien? Que es lo mismo, pero imperialismo y cultura, cultura y imperialismo. Obviamente todo el mundo conoce el libro de Said, pero nadie conoce el libro de Hernández Arregui, ¿no? Bueno, también pensemos los textos de Ramos de la década del 50, Crisis y Resurrección de la Literatura Argentina, donde justamente también está toda la reflexión entre cultura e imperialismo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es básicamente que es saludable que exista la teoría colonial, ¿no? Por ejemplo, lo que no es saludable es que nosotros lo veamos como, no sé si es la mejor metáfora de saludable porque siempre termina mal, pero digo, siempre cuando hablamos de la salud, el cáncer, todo eso, siempre termina bien muerto. Pero digo, vamos a evitar esa metáfora, vamos a decir, está bueno que hoy por hoy la teoría colonial, por ejemplo, haya traído sobre la mesa estos debates. Lo que no está bueno, primero y principal, es que lo veamos como algo totalmente nuevo, eso es muy preocupante y sintomático. Y lo que tampoco está de todo bueno es que los que cultivan esa teoría colonial no retomen los antecedentes y piensen genealógicamente, retomando también lo que decía Mara, ciertas problemáticas, ¿no? Porque, por ejemplo, y no quiero ya digo, avanzar ya directamente a la conclusión, pero, por ejemplo, la teoría colonial ha traído sobre la mesa ciertos debates, pero muy alejados de soluciones o propuestas, ¿no? Como las que había, los que había en la década de 60, 70. Sobre eso después voy a retomar. Pero lo que quiero decir acá es que la izquierda nacional ha sido una corriente teórica, intelectual, política de gran relevancia y que tuvo un momento, sobre todo en la década del 60 y 70, de altísimo impacto, donde muchos de estos libros fueron bestsellers, donde estas figuras fueron muy, muy relevantes. Y después está claro que la dictadura arrasó con todo eso, y no solamente la dictadura arrasó con todo eso, sino que hubo un cambio societario, político, intelectual muy fuerte que hizo que, bueno, el movimiento obrero quedara desguazado, que la industria quedara desguazada, que los espacios de redes intelectuales quedaran destruidos, que las revistas como espacios de discusión política quedaran ya fuera de tono y que eso cambiara. Y sobre todo a nivel intelectual, creo yo que hubo un cambio muy grande en las discusiones, ¿no? Todo el tema de la democratización, con un olvido gigantesco sobre la cuestión colonial, sobre el imperialismo, y con un rol de los intelectuales muy diferente, sobre todo más académicos, profesionales, investigadores, aislados, separados de la vida pública, ¿no? De la vida pública, la vida política, que creo que es uno de los grandes problemas, ¿no? de la década del 90 y también del comienzo del siglo XXI, ¿no? Y que todavía estamos muy metidos en eso. Nosotros tenemos que recuperar el rol del intelectual crítico en América Latina, que ha sido un rol del siglo XIX en adelante, que ha sido fundamental, ¿no? Y me parece que estos exponentes jugaron muy, muy, muy vivamente y que se ha perdido mucho, ¿no? Todo esto para decir que voy a meterme de lleno, porque estoy haciendo una introducción muy larga y estamos mal de tiempo, porque hoy no puedo hablar una hora y media como ayer, así que termino. Digo, la importancia intelectual ¿cuál es la importancia intelectual de la izquierda nacional? ¿No? ¿Cuál es la importancia intelectual y cuál es la vigencia? Porque yo creo que hay que insistir mucho en esto de la vigencia, ¿no? Y un poco también, como señalaba Luis y Mará, es evidente la vigencia. Quiero decir, es evidente cuando tenemos Laura Richardson paseándose de la mano
con Milei ilustrándole las botas, ¿no? El 2 de abril es un escándalo, ¿no? Es un escándalo, después comprando los aviones, después, bueno, recuerden cuando vino Trump, ¿no? En la época del G20. Bueno, lo que estamos viviendo es una avanzada neocolonial fuertísima, y ahí hay algo que, para hablar de la vigencia, que me parece tan importante, es cómo hay una enorme dificultad de sectores progresistas y sectores, vamos a decir, progresistas, de leer el fenómeno de estas nuevas derechas, ¿no? Yo estoy cansado de escuchar estas nuevas derechas y, bueno, en el mundo hay nuevas derechas ascendentes y bla, bla, y comparar a Milei con Trump. No, Milei y Trump son obviamente similares en un punto, pero en otro punto no, porque justamente lo que hay que leer es la clave neocolonial. O sea, Trump no es una figura neoliberal, es una figura que fortalece el Estado, que fortalece la nación y que quiere hacer grande a Estados Unidos de vuelta. En cambio, y además es una figura que obviamente va a beneficiar a los sectores populares, blancos sobre todo, de Estados Unidos, por eso lo votan masivamente. Milley es todo lo contrario. Digamos, Milei no es una figura, digamos, que sea una derecha nacionalista o no sé qué, sino todo lo contrario, es una derecha neocolonial, y por eso hablar meramente de neoliberalismo no ayuda a explicar el fenómeno. No hay que hablar solamente de neoliberalismo. Por eso cuando se compara Thatcher con Milei, digamos, Thatcher tiene un proyecto imperialista de reforzamiento y reconstrucción del imperio británico. Nuestras derechas históricamente han sido derechas oligárquicas liberales coloniales. Y eso hay que insistirlo permanentemente, ¿no? Permanentemente hay que ponerlo sobre la mesa porque estamos comparando cosas que en un punto son similares y en otro punto son peras con manzanas. Y nuestras manzanas son un horror, ¿no? Entonces, me parece que tiene una vigencia enorme esto, tiene una vigencia muy grande, y hay que volver a hablar de imperialismo, como bien señalaba Luis, es un tema que ha en gran medida, sobre todo después de las dictaduras, desaparecido del discurso público, del discurso intelectual, del discurso, sí, del discurso académico, ¿no? Esto en general, en la academia, sacando la teoría decolonial, etcétera, etcétera, está muy, muy ausente, ¿no? Y me parece que es fundamental retomarlo, ¿no? Entonces, insistiendo en la vigencia, en la evidente vigencia de estas teorías, cuál es la importancia de estas teorías y cuál es la importancia en su momento y hoy, ¿no? Me parece que hay muchas cosas que son claves, ¿no? Y uno puede, digamos, ahí marcar una serie de parteaguas, ¿no? De diferenciar un poco las aguas, mejor dicho, entre un marxismo más tradicional, posiciones liberales tradicionales, ¿no? Y otras vertientes nacionalistas, si se quiere, sobre todo nacionalistas más de derecha, ¿no? Me parece que hay una cosa fundamental que es entender un marxismo en una clave muy heterodoxa, ¿no? Me parece que la izquierda nacional fue muy original y muy, muy heterodoxa en su apropiación, lectura y reconstrucción del marxismo. Tanto es así esa heterodoxia que recordemos Hernández Arregui diciendo soy peronista porque soy marxista, ¿no? Entonces, para muchos eso era una contradicción total, para él no lo era, y yo creo que en gran medida no lo era, digamos, no lo era una contradicción, pero digo, ahí hay una construcción heterodoxa del marxismo que me parece fundamental. Hay un marxismo heterodoxo, crítico, original, nuevo, que está localizado en América Latina, localizado tanto en nuestra historia de nuestras patrias chicas como en nuestra patria grande y también en el sur, porque hay que insistir mucho que estos autores tuvieron una reflexión también muy desde el sur, algunos más, otros menos, pero siempre mirando, ¿no?, más allá de América Latina. Esto me parece también muy importante, y una síntesis entre un marxismo muy heterodoxo y otras tradiciones antiimperialistas, latinoamericanistas, nacionalistas, populares, ¿no? Una fuerte vocación de diálogo, ¿no? No de un marxismo cerrado, sino de un marxismo abierto, de un marxismo crítico, y muy original, y de ahí esta idea de una izquierda nacional, ¿no? Criticando fuertemente a la izquierda tradicional, entendiéndola como una izquierda mimética, eurocéntrica y colonial, que creo que claramente lo era, digamos, ¿no? En el caso de la Argentina, pero bueno, lo podemos entender. Claramente el Partido Socialista había tenido una perspectiva muy eurocéntrica, y claramente el Partido Comunista también, que había derivado obviamente de una enorme incomprensión del peronismo, que todavía tiene sus bemoles. Y me parece que ahí ese marxismo heterodoxo que se construye tiene por eje fundamental la insistencia de la comprensión y la centralidad de la cuestión colonial, ¿no? Me parece que esto es
fundamental, pero el tema es cómo se entiende la cuestión colonial. Porque uno puede decir, bueno, Lenin hablaba también del imperialismo, Rosa Luxemburgo también hablaba del imperialismo, ¿no? Y hay autores europeos que hablaban del imperialismo, ¿no? Obviamente que Lenin, por ejemplo, fue muy importante en todos los autores que estamos hablando. Ramos fue un gran leninista, además de ser trotskista, ¿no? Trías también, digamos. Obviamente hay una fuerte reivindicación de Lenin, pero creo que hay que marcar ciertos matices y ciertas diferencias entre el antiimperialismo marxista europeo, digamos, y la crítica al imperialismo en América Latina y particularmente la crítica a la izquierda nacional al imperialismo. Primero y principal, que la crítica al colonialismo en América Latina es mucho anterior que la crítica que hay en Europa. Digamos, me parece que eso es la primera cuestión que hay que señalar. Esto es muy importante porque muchas veces es, bueno, hasta Lenin o hasta Hobson, si se quiere, que es mucho antes, a comienzos del siglo XXI, hasta, no sé, Bukharin, Rosa Luxemburgo, y Hilferding. Bueno, nadie pensó la cuestión imperial. Eso es falso. Por la duda lo claro, en América Latina, desde muy temprano, hay reflexiones muy críticas sobre la cuestión colonial, entre otras provenientes de Haití. Yo tengo que hablar de Haití porque siempre tengo que hablar de Haití. En Haití, muy tempranamente, digamos, hay autores como un autor que yo publicó, ya que bueno, no lo voy a encontrar porque estoy tapado, tengo un montón de libros en la mochila. Esperen a ver si lo mostré ayer, ahora lo muestro de vuelta. Este no lo estoy vendiendo, así que no es parte de... Solo se lo... Bueno, después lo muestro. Jean-Louis Bastei, un autor, no, tengo un montón de libros. Jean-Louis Bastei, un autor que publicó una obra muy voluminosa de 1814 a 1820, en su último libro, de 1819, analiza la cuestión de la dependencia económica. Ya, digamos, 1819 dice, nosotros tenemos un problema, que es que si no producimos nosotros productos manufacturados, nos están agarrando, digamos, ¿no? Y no tenemos dependencia, tenemos una dependencia económica si no producimos nuestros propios productos y si no tenemos soberanía alimenticia, que en Haití y en las Islas del Caribe es fundamental, piensen todavía hoy, Cuba, ¿no? Piensen en Venezuela, ¿no? Que tienen una gran dependencia de alimentos, tal vez no es nuestro caso, pero en otros países de América Latina sí. Lo que él dice, si nosotros no tenemos nuestra propia producción, tenemos una dependencia económica. Lo que también plantea este autor es, ojo que Europa nos va a volver a conquistar, particularmente Francia, a través de acuerdos económicos, a través de, bueno, tratados y a través de empréstitos. Entonces, ahí ya en 1814, de 1814 a 1820, hay un reconocimiento del problema del imperialismo económico. Pero además, y durante todo el siglo XIX, y sobre todo durante el siglo XX, como se dice, la izquierda nacional pasa mucho hincapié, me parece que esto es muy importante, es la cuestión del colonialismo cultural. Y eso ya lo marcaba Luis. Yo creo que en el marxismo europeo y en el marxismo ortodoxo eso está muy ausente, digamos, ¿no? Si uno lee a Lenin, eso no está presente. Rosa Luxemburgo, eso no está presente. No está presente porque además el marxismo históricamente no le dio tanta importancia a la cuestión cultural, obviamente, pero en América Latina, desde el siglo XIX, la cuestión de cómo el colonialismo se expresaba culturalmente y cómo funcionaba el eurocentrismo, etcétera, etcétera, está muy tempranamente presente, ¿no? Simón Rodríguez, bueno, el propio Bastei, pero no quiero seguir hablando de Haití, Simón Rodríguez, Francisco Bilbao, José Martí, obviamente, Rodó, Nordomanía, ¿está bien? Toda la crítica que él hace está vinculada con eso, ¿no? José Martí muy claramente en su libro, en su texto en Nuestra América, pero en toda su obra, Francisco Bilbao, un autor al que yo siempre incentivo a que lean, que es muy importante, un autor chileno, hablando de la emancipación mental en América, ¿no? Su texto, la historia, la ley de la historia, su texto, El Evangelio Americano. Piense usted, Bilbao convocaba en 1856 a hacer una universidad americana, la importancia de hacer una universidad americana para emanciparnos mentalmente. Estamos lejos todavía de eso, todavía estamos lejos y todavía sigue siendo una cosa vigente. Bilbao convocaba a una segunda campaña retomando Bolívar, lo mismo que reivindicaba José Martí. Y todos estos autores pensaban siempre en diferentes dimensiones de lo colonial y entre una de ellas la centralidad de lo cultural. Bueno, eso no está en los pioneros del imperialismo, en la teoría del imperialismo marxista, que se van a centrar fundamentalmente en lo económico, y sí está presente en la tradición de la izquierda nacional, porque la izquierda nacional va a hacer una síntesis con varias vertientes y va a hacer mucho hincapié, como yo le decía antes,
Pensemos el texto de Juan José Hernández Arregui, Imperialismo y Cultura, digamos, ¿no? Pensemos en los textos de Jaureche, ¿no? Pensemos todos los textos de la tradición nacional popular latinoamericana y de la izquierda nacional, que van a insistir mucho, no solo en la dimensión económica, que obviamente está muy presente y que está también directamente muy influida por Lenin, no solamente por Lenin, pero sobre todo por Lenin, pero también la dimensión cultural, que me parece clave y me parece, entre otras cosas, una de las cosas más originales. La cuestión cultural a múltiples dimensiones, epistémica, como señalaba Luis y también señalaba Mara, pero también identitaria. También el tema de la nación latinoamericana, la identidad latinoamericana, la identidad mestiza, ¿no? Cómo ese colonialismo cultural nos niega nuestra propia identidad, nos niega nuestra propia historia, ¿no? Me parece que eso tiene una enorme, enorme vigencia. Otra cosa que también es muy importante es que la izquierda nacional va a hacer mucho hincapié en Inglaterra, lo cual parece obvio, digamos, tal vez para nosotros es obvio, pero no es tan obvio, porque el antiimperialismo latinoamericano de a comienzo del siglo XX, de izquierda, muchas veces era anti-norteamericano, fundamentalmente. De hecho, el propio Manuel Ugarte, que fue un gran pionero de todo esto, inicialmente su centro de atención más grande era Estados Unidos, ¿no? Porque obviamente Estados Unidos entró a lo cowboy, a lo loco, tirando tiros, ¿no? De una manera muy violenta, muy agresiva, muy a lo Roosevelt, a lo Teddy Roosevelt, que era un cowboy intelectual y político fascinante, pero terrible imperialista, digamos, ¿no? Que era muy evidente, pero el imperialismo británico no era tan evidente, ¿no? Y justamente la izquierda nacional y la tradición nacional latinoamericana de las dos partes de la orilla, que además eran la expresión más grande de las semicolonias británicas en América Latina y las más que parecían exitosas, van a poner mucho el acento en el imperialismo británico, ¿no? Y eso me parece fundamental y muy, muy importante porque el imperialismo británico era mucho más sutil, más allá de Malvinas, ¿no? Obviamente, pero era mucho más sutil, mucho más diplomático, ¿también? Era más invisible, por decirlo de una manera, y porque además parecía que ese pacto neocolonial había generado un éxito económico, un éxito de desarrollo, no tanto en la Argentina como en Uruguay, y plantear esto, los pioneros son sobre todo en la Argentina, en la década, estoy hablando de Argentina, ¿no? En la Argentina, sobre todo en la década del 30, Forja, ¿no? Pero la tradición de la izquierda nacional va a insistir mucho con eso, ¿no? Cuando otras figuras de la izquierda no lo van a tener presente. No solamente no lo van a tener presente, sino que van a celebrar, vamos a decirlo claramente. Van a celebrar el imperio británico, digamos, como pensemos, esto hay que decirlo explícitamente, pensemos en la Segunda Guerra Mundial, digamos, el rol de las izquierdas buscando hacer frentes populares, ¿no? Y oponiéndose, digamos, a la neutralidad. La Segunda Guerra Mundial planteando que hay que defender la causa de la Unión Soviética, del Imperio Británico, del Imperio Francés y de Estados Unidos. La otra cosa que me parece muy importante, y está muy vinculado con lo cultural que decíamos antes, es el rol de esa izquierda nacional repensando la historia, ¿no? Releyendo la historia, deconstruyendo y revisando las historias oficiales, ¿no? Pero no solamente de las historias oficiales liberales, sino fundamentalmente de la historia construida por las propias izquierdas, ¿no? Que eran izquierdas, como decimos hace 2 minutos, coloniales, eurocentradas, ¿no? Que repetían de alguna manera, en una clave de izquierda, la historia oficial, digamos, ¿no? Y ahí me parece fundamental el rescate, obviamente, de la figura de Artigas, el rescate de los caudillos federales, ¿no? El rescate del proyecto de unidad latinoamericana, y esa revisión es muy potente, me parece que es muy potente y que merece también ser fuertemente reivindicada. Obviamente, Trías jugó un rol muy importante de este lado del río, y del otro lado, obviamente, Ramos fue uno de los grandes, junto con Puigros y otros también que podemos meter ahí, fueron dos de los grandes exponentes de esta revisión de la historia. Una revisión de la historia además que incluyó una dimensión latinoamericana, porque esto también es muy importante. Nuestras historias no solamente han sido historias elitistas, en el caso nuestro porteñocéntricas, antipopulares, muy pro-británicas, muy noratlánticas, etcétera, etcétera, sino que además han sido muy anti-latinoamericanas, ¿no? Muy, muy poco latinoamericanas. Yo siempre hago lo mismo, ¿no? Hoy también lo estaba haciendo. En general lo que va a encontrar es
libros de historia de Uruguay o libros de historia de Argentina y después libros de historia europea. Y hay 800 millones de libros sobre la Segunda Guerra Mundial, pero si buscamos un libro de historia de Paraguay lo encontramos, ¿no? Y si buscamos historia, piensen ustedes, la verdad que los libros que hay sobre historia de América Latina, global, de síntesis, no son tantos. Es muy impresionante la ausencia que hay de la historia latinoamericana, de una cosmovisión latinoamericana en nuestras bibliotecas y en nuestras librerías y en nuestra cosmovisión. Entonces, construir estos nuevos relatos críticos de nuestras historias, poniéndolo en una perspectiva latinoamericana y en una perspectiva más amplia del sur, realmente es importantísimo. Obviamente el texto que citaba Mara es fundamental, Historia de la Nación Latinoamericana. Obviamente el otro libro que también ya mencionaba Mara, que está influido por el propio libro de Ramos, es La Venas Abiertas de América Latina, ¿no? Que también, obviamente, Galeano forma parte de este imaginario de la izquierda nacional y de estas teorizaciones de la izquierda nacional, que son importantísimas, realmente, y que tienen una enorme vigencia, y que lamentablemente no se ven en las academias, que lamentablemente están ausentes en las universidades y que me parece que es muy importante. La otra cosa, ya no quiero abusar más de su tiempo, ya voy a terminar ahora, en 2 minutos. La otra cosa que me parece muy importante es, que ya también Mara lo decía, y Luis también, la mirada de los movimientos nacional populares, ¿no? Las izquierdas latinoamericanas en ese momento, las izquierdas más tradicionales, tuvieron una gigantesca dificultad de entender la cuestión colonial, o directamente no entenderla, para decirlo muy claramente, y por ende una gigantesca dificultad de entender los sectores populares latinoamericanos, eso también me parece muy importante, la particularidad de los sectores populares latinoamericanos, y por otro lado, la expresión de estos movimientos nacional populares. ¿Cómo entender eso? Fue muy difícil para la izquierda, en general directamente, sobre todo en ciertos momentos se opusieron directamente. El caso emblemático, obviamente, es para nosotros el del peronismo, pero piensen ustedes, por ejemplo, lo que ocurrió en Bolivia con Gualberto Villarroel, ¿no? Que terminó colgado, un farol de la plaza pública, ¿no? De ahí enfrente del Palacio Tomado, digamos, en Bolivia, ¿no? Con una alianza entre sectores liberales y sectores stalinistas en 1946. ¿No? Entonces, esta dificultad de comprender los movimientos nacionales populares no ocurrió solamente en la Argentina, sino que fue una constante, ¿no? Y me parece que la izquierda nacional, en esa mirada muy heterodoxa y en ese un proceso que no es meramente de traducción del marxismo, esto también me parece muy importante porque no es que la izquierda nacional implicó una traducción, ¿no?, del marxismo a América Latina, sino que implicó una utilización original, sincrética y crítica del marxismo como una herramienta teórica, pero sintetizada con un montón de otras cosas, con un combo muy atractivo y muy novedoso, que permitió comprender estos movimientos nacionales populares en su complejidad. En general, bueno, muchos de estos autores intentando plantear superaciones posteriores, por ejemplo, Ramos, que ya hablamos varias veces, acompaña el peronismo y entiende que el peronismo tiene que ser superado en algún momento, ¿no? Y de hecho es muy conocido que en el 73 se llama votar a Perón, Perón, ¿no?, con Isabel, desde la izquierda. De hecho, la propia Cristina Fernández de Kirchner dice que votó desde la boleta del FIP, esa boleta del FIP sacó 900.000 votos, que es un montón. Ramos planteaba esta idea de superación del peronismo, otros no, otros desde adentro del peronismo, como Hernández Arregui, y el propio Ramos terminó haciéndose peronista, bueno, en un momento que dentro del menemismo, pero bueno, no importa, digo, terminó haciéndose peronista, pero digo, ahí hay una comprensión de los movimientos nacionales populares que tiene distintas etapas. O sea, el Ramos lo entendió como un apartismo, está bien, lo entendió también como un movimiento que tenía una dimensión burguesa, etcétera, etcétera. No me parece tan importante cómo lo fue interpretando, sino sí interpretar el carácter progresista, el carácter incluso revolucionario de esos movimientos, ¿no? Y eso me parece muy importante en un contexto donde las izquierdas tuvieron grandes dificultades. Y lo cierto es que, para decirlo claramente, esa llamada nueva izquierda de la década del 60 y 70 terminó aceptando un montón de las tesis de la izquierda nacional que fueron creadas, como bien señalaba Mara, en la década del 50 y la década del 60. Mucho de lo que se llama la nueva izquierda, a través de Gramsci, ¿no?, y a través de la Revolución Cubana, y a través de un montón de cosas que fueron pasando en el mundo, terminaron, de alguna manera, aceptando muchas de las tesis de la izquierda nacional, incluso a veces sin necesariamente reconocerlo, ¿no? Pero bueno, a mí siempre me dio mucha
con gracia, esta paradoja de tener que ir a Gramsci para después aceptar lo nacional, es loco, pero no importa. Pero quiero decir que ahí hubo una influencia muy grande, una hegemonía muy grande de esas ideas en la década del 60 y 70. Piense usted que la Revolución Cubana se hace bajo la bandera de patria o muerte, ¿no? Que para otro momento de la izquierda eso habría sido una locura, que la izquierda era por definición internacionalista, ¿no? Y de ninguna manera entendía la cuestión nacional como una centralidad. Ya para cerrar, me parece que, como les decía, la izquierda nacional latinoamericana, con figuras como Trías y Ramos y los otros que fuimos nombrando, claramente nos dejan bagaje teórico, analítico de enorme relevancia. Creo que realmente fue una de las tradiciones más ricas en términos intelectuales y políticos, y lamentablemente de las más olvidadas, ¿está bien? De las más olvidadas, que realmente creo que tenemos que volver, ¿no? Que hoy por hoy, hablando de la teoría colonial, muchas de las cosas que se ven como nuevas en realidad ya están en Metol, ya están en Jaureche, ya están en Ramos, y obviamente hay que, en todo caso, ayornarlas, hay que repensarlas, pero creo que están ahí, y creo que el sueño de una patria grande, unida, libre y soberana y justa sigue siendo el sueño de ellos y nuestro sueño. Nada más.